Hay niños que tienen pocas oportunidades en la vida, e incluso no tienen comida, y viven en desnutrición, pero estos niños, a pesar de los obstáculos, logran salir adelante y tener una mejor calidad de vida, y serán grandes personas de admirar. Luis Díaz es un caso asombroso, con su historia. Aquí te presento cómo Luis Díaz pasó de estar hambriento, desnutrido y casi sin hogar, a un jugador de clase mundial. Hoy en día, La Guajira es notoriamente una de las regiones más subdesarrolladas de Colombia. Esta región fue relativamente peligrosa entre los años 1980 y los 2000. Luis Díaz nació como miembro de la comunidad guayú. La región de La Guajira no hace mucho tiempo tenía una gran cantidad de recursos naturales: el carbón, el gas natural, la sal marina, las hermosas playas de La Guajira, la fauna y flora, lo que los convertía en una de las áreas más ricas en recursos de toda Colombia. Sin embargo, como la mayoría de las poblaciones indígenas que quedan en el mundo hoy en día, les robaron todo, y su gobierno local se aprovechó de ellos, y luego descuidó el área y su gente durante décadas, y por lo tanto, lo que solía ser una región próspera, se volvió pobre, desolada y contaminada. Luis Díaz creció en una familia muy pobre y vivía en la pobreza extrema. Como muchas de las personas en la región, significaba que no podían obtener alimentos saludables. Pero va más allá de que la mayoría de las veces ni siquiera podían comprar comida. Naturalmente, esto causó que muchos niños en el área, incluido Luis Díaz, estuvieran increíblemente delgados y desnutridos, y lo peor es que la región también carece de acceso a agua limpia, por lo que la mayoría de los niños se enferman y no tienen sistemas inmunológicos lo suficientemente desarrollados para ayudarles a mejorar. Muchos de ellos no lo lograron. Es tan malo que, según un estudio de Human Rights Watch, en menos de una década, casi 5.000 niños murieron solo de desnutrición y hambre, eso sin contar el número de niños que mueren por enfermedades o la falta de atención médica. El agua sucia en la región estaba causando que miles más sufrieran de solo diarrea, a un ritmo desproporcionadamente más alto que en cualquier otro lugar del país, y si continúa, puede incluso ser fatal y causar la muerte por deshidratación. Esa es la realidad en la que creció Luis Díaz. Estaba desnutrido e incluso tuvo que acostumbrarse a comer porciones tan pequeñas para sobrevivir. Su familia era tan pobre que vivían en una casa hecha con barro y paredes de madera. Sin embargo, Luis Díaz no se quedaba mucho en casa. Pasaba la mayor parte de sus días en las calles jugando fútbol, donde rápidamente sería conocido como un gran y humilde jugador. Su padre sí lo apoyaba para que fuera futbolista. En cambio, su madre quería que su hijo estudiara, pero el mayor temor de ella era que fuera lastimado por otros futbolistas más grandes y fuertes que Luis Díaz, debido a su bajo peso para un futbolista. Aún así, Lucho tenía el talento para ser futbolista profesional, y su familia lo apoyó, y con el poco dinero que tenían, le pagaron un viaje para ir a participar en una convocatoria abierta, para representar al combinado nacional de la selección colombiana indígena, donde, contra todo pronóstico, el más flaco y con aspecto más hambriento, fue convocado entre 400 solicitantes, siendo escogidos con otros jugadores más. Este torneo, hecho en Sudamérica, es conformado por jugadores con orígenes indígenas, como Luis Díaz, que pertenece a los guayú. Fue en este torneo de oportunidad limitada que Luchito realmente comenzó a llamar la atención de muchos que lo vieron jugar por el país, ya que la selección de indígenas de Colombia quedó subcampeón del torneo, perdiendo contra Paraguay. El técnico de aquel equipo indígena era Carlos "El Pibe" Valderrama, que inmediatamente vio su potencial. Completamente sorprendido de que un jugador con su habilidad y con solo 18 años tuviera tanta jerarquía en la cancha, así que le prometió que lo ayudaría a comenzar su viaje para jugar en un club más grande y convertirse en un jugador de clase mundial. El Pibe Valderrama hizo que Luis Díaz firmara con su primer club profesional. El Pibe sabía que Luis Díaz tenía la destreza y habilidad que muchos otros pasan por alto, por lo desnutrido y flaco que estaba. Finalmente, con el apoyo de un club profesional y un sueldo decente, podía empezar a darle a su cuerpo todos los alimentos y nutrientes que le faltaban por años y años de poca comida. Empezó a jugar en el Barranquilla Fútbol Club,
un equipo de segunda división de Colombia, para que vaya cogiendo más experiencia en las canchas profesionales. En el trayecto de su pasantía por el club, fue convocado para jugar con la selección de Colombia sub-20 y jugó solo 2 temporadas en el club, pero su participación en la selección Colombia hizo que el Junior de Barranquilla lo contratara para jugar en primera división, en donde ya tenía una mejor contextura en su cuerpo, y así podía ser mucho más rápido, más fuerte e incluso más habilidoso, ya que con un mejor sueldo se podía alimentar mucho mejor. Tenía mejores entrenadores que le hicieron mejorar su cuerpo, aunque para muchas personas él seguía siendo flaco, pero si lo comparamos con años atrás, ya estaría mucho mejor físicamente. Teniendo una buena campaña en el Junior de Barranquilla, empezó a llamar la atención del Fútbol Club Porto, el cual lo compraron, y Luis Díaz ayudó a ganar 5 títulos en solo 2 años y medio que estuvo en el club. Puede que no haya sido el mayor goleador, pero la forma en que ayudó a su equipo fue adelantando el balón y ayudando con el ritmo de ataque, que es sin duda su mejor atributo, lo que lo convierte en un extremo peligroso para los contrincantes. Luis Díaz seguía mejorando cada vez más en el Porto. En el año 2021, en la Copa América, junto al gran Lionel Messi recibieron la Bota de Oro en un empate, ya que ambos jugadores marcaron 4 tantos para su respectiva selección. Lucho Díaz ya se disputaba premios con los grandes. Finalmente se estaba convirtiendo en un nombre mundialmente conocido, y Liverpool vio el potencial en el jugador de 25 años y lo contrató a mitad de la temporada, donde ayudó a reforzar su ataque de manera significativa y anotó algunos goles cruciales a lo largo de la temporada. Incluso se convirtió en un titular habitual y llegó a disputar la final de la Champions en este año 2022. Aunque no ganó la Liga de Campeones, creo que Díaz seguirá convirtiéndose en un nombre habitual en el fútbol mundial y mejorará aún más, ya que en tan pocos años pasó de ser un joven hambriento y desnutrido a los 18 años, a disputar la final de la Champions a los 25. En el Liverpool, a pesar de no saber hablar inglés, se lleva muy bien con sus compañeros, ya que su carisma y humildad es lo único que no cambió en Luisito Díaz. En estas vacaciones, mientras otros jugadores se van a disfrutar diferentes paisajes del mundo, estar en los mejores hoteles y las mejores comidas del mundo, Luisito prefirió visitar su tierra natal e incluso llegar a jugar con sus antiguos amigos y ayudar a la gente de su comunidad.